Bueno, si no me recuerdo, nos quedamos en el artículo 185. ¿Me confirma, por favor? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, licenciado. Estamos hablando del Código Tributario y vamos a iniciar las obligaciones formales. Entonces, íbamos a dar lectura al artículo 185. Y decíamos que las obligaciones formales son aquellas que están relacionadas con obligaciones de hacer que no implican el pago de tributos, o sea, no implica el pago de impuestos, sino que son una serie de obligaciones encaminadas a garantizar, eso sí, a garantizar el pago correcto de los tributos. Eso sí, para eso son las obligaciones formales. Y también decíamos que las obligaciones sustantivas son aquellas obligaciones que están relacionadas directamente con el pago de los tributos. Entonces, en esta primera parte vamos a ver todo lo que son las obligaciones formales. Iniciando desde el registro de los contribuyentes, la presentación de las declaraciones, los documentos, todos los documentos que se deben de mantener los contribuyentes cuando realicen ventas, cuando realicen compras, cuando envíen mercancías, cuando retengan tributos, etcétera. Entonces, todas esas son obligaciones formales, ¿verdad? Y las sustantivas que están relacionadas con el pago de los tributos. También habíamos dicho que la presentación de la declaración es obligación formal y al mismo tiempo es obligación sustantiva. Es formal porque existe la obligatoriedad establecida en la ley de presentar la declaración en el plazo establecido en la ley, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del impuesto IVA, las retenciones y pago a cuenta, la declaración se presenta los primeros 10 días hábiles de cada mes. Entonces, esa es una obligación formal, es una obligación de hacer. Si esa declaración me da impuesto por pagar, entonces estamos hablando de una obligación sustantiva, que es el pago del tributo. Bueno, pero quería, antes que nada, iba a iniciar la clase diciéndoles o preguntándoles si ya vieron la tarea que les he subido, porque esa tarea yo se la dejé al inicio del ciclo, en la primera presentación. Pero como hicimos tareas en la primera unidad y en la segunda unidad, entonces, para esta unidad, como ya entramos a las obligaciones formales y sustantivas, creo que ya es conveniente dejar esta tarea y me van a entregar la primera parte o el primer avance en esta unidad. El segundo avance me lo van a entregar en la siguiente unidad y el tercer avance, bueno, ya no va a ser avance, sino que va a ser la tarea definitiva. Esa me la van a entregar al final del ciclo. Entonces, para esta unidad, el primer avance va a ser la nota, el 50% de nota formativa. Y en la segunda unidad igual, así lo vamos a hacer. Y en la tercera va a ser la entrega final del trabajo. No sé si ya vieron el trabajo.
Me gustaría escuchar comentarios. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, ya se visualiza en el portal. ¿No tienen consultas sobre esa situación? ¿Sobre el trabajo? ¿No lo han visto todavía? No, nadie dice nada. Ajá. ¿No lo han visto quizás? Licenciado, en cada numeral usted ha puesto que cada grupo qué es lo que va a investigar, ¿verdad? ¿Cómo dice? No, no me escuché. Tal vez me En cada, vuelve a preguntar. en cada literal usted ha puesto ahí que qué es lo que va a investigar cada equipo de trabajo, ¿verdad? Permítame. Permítame un momentito, permítame. Bueno, disculpen que venía manejando, es que me agarró el tráfico. Bueno, entonces me consultaban. Alguien me consultaba. Pregunto. Sí, licenciado, ¿verdad que usted ha puesto ahí que cada equipo qué es lo que va a investigar? O sea, por grupo lo ha Sí, puesto. sí, por grupo. Ahí están. Si ustedes observan, del grupo uno tiene un tema, el grupo 2 otro tema y así. ¿Verdad? No sé si tienen... Licenciado, ¿y siempre se expondría para entregar la tarea al final? Sí, al final van a entregar la tarea y van a defender el trabajo todos. Pero en estas primeras dos, bueno, en la tercera y en la cuarta unidad, le van a entregar ¿cómo se llama? Los avances, primero y segundo avance. Y al final me van a entregar ya el trabajo definitivo. Es decir, que para estas dos unidades no va a haber exposiciones. Eh, no solamente, yo voy a destinar una clase para que todos los grupos me digan qué es lo que tienen, ¿no? O sea, grupo por grupo. Y me van a decir, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos investigado, el tema es a lo sumo 5 minutos, solo para decirme de qué se trata la investigación que han hecho, ¿verdad? Así sería. Licenciado, Ajá. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería hacer una pregunta respecto al trabajo. Este primer avance que vamos a entregar sería de 10 páginas, ¿verdad? Pues El mire, contenido. va a depender del trabajo. No recuerdo, 30 páginas creo que, 20 páginas creo que les dije, va. O 26, no, 30 páginas.
30 páginas. Ah, pues sí, 30 páginas. Sí, tendrían que ser más o menos 10 páginas. Pero es que lo que ustedes me tienen que decir es mostrarme la información que han recopilado, qué es lo que están haciendo, cómo es que ustedes piensan orientar la investigación, qué información tienen, qué instituciones han investigado. O sea, ese es el objetivo para que ustedes puedan, me van a explicar pues qué es lo que han hecho, cómo se han distribuido las tareas y me van a subir lo que tienen en ese momento. Así, y esa va a ser la nota. Esa sería la nota en esta unidad. Yo les voy a, bueno, voy a elaborar la rúbrica y se las voy a subir para que la vean también. Pero como ustedes se tienen que organizar, en este momento ustedes tienen que comenzar a recopilar la información, tienen que, bueno, básicamente no tienen que ir a las instituciones porque eso en las páginas del Ministerio de Hacienda lo pueden encontrar, ¿verdad? O sea, es decir, no necesitan visitar físicamente el Ministerio de Hacienda. Entonces, así sería. Ok, Entonces, licenciado. ajá. Bueno, entonces, nosotros de la información que vayamos recabando es que le vamos a ir dando, ¿verdad? Los avances que vayamos teniendo Sí, del trabajo. ajá. Ok, perfecto. Bueno, otra consulta sobre, y si no, pues, Licenciado, buenas tardes, no sé si me sí, escucha, fíjese que no estoy en casa, pues entonces estoy un poco fuerte la lluvia, pero sí. quisiera consultar, en el caso de nosotros, que es el tema del estudio de precio de transferencia, ¿vamos a hacer un estudio de precio de transferencia o solo la información relativa a eso? No van a hacer un estudio, van a investigar tipo una monografía. ¿De qué se tratan los precios de transferencia? ¿Cuáles son los métodos de los precios de transferencia? Ahí tienen que entrar a la página de la, ¿cómo es que se llama este ente? OCDE, OCDE. Ahí tendrían que entrar en esa página para ustedes comenzar o sea, lo que quiero es que me cuenten de qué se trata ese tema, cuáles son los métodos que existen. Es un trabajo teórico, básicamente. No es que van a hacer un caso en específico, sino que en forma general. Así sería. Le tengo una pregunta. Ajá. Ok, gracias. En donde dice recopilación y explicación de documentos utilizados en IVA y renta. Sí, ahí, Bueno, antes que nada en las indicaciones dice formularios. Imagino que tienen que ir tanto la del IVA y renta. sí, Pero por también supuesto. creo que tenemos que explicar los documentos que sustentan esos formularios, ¿verdad? Sí, las exposiciones también yo les he, no necesariamente por ejemplo, la exposición va a tener un tema específico, una parte del tema, no todo el tema, porque como son 10 grupos, yo ahí en la explicación les digo cómo van a exponer. Entonces ustedes tienen que adecuarse a eso y eso va a ser al final, en la quinta evaluación, ¿verdad? Ahí es donde ustedes, pero los formularios sí todos tienen que investigar, ¿verdad? Los formularios. Y tienen que describirlos y explicar de qué se trata. Y ok, entonces entiendo que cuando se refiere a IVA hablamos no solo del impuesto al valor agregado, sino que también estamos hablando de cómo sería la retención de IVA 1%. También tendría que incluir No, la del formulario. no, es que cuando le digo formularios, formularios, todos los formularios. Ahí le digo los formularios. No le estoy diciendo solo la declaración, ¿verdad? De IVA, ¿verdad? Se tiene que agregar los formularios.
Por ejemplo, ajá, pues sí, y explicarlo, ¿no? Bueno, Ok, y sí. bueno, Muchas gracias. entonces, bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Creo que aquí nos quedamos, va en el artículo 85, obligados formales, si no mal recuerdo. Título 3, deberes y obligaciones tributarias. Capítulo 1, obligaciones formales. Sección primera, obligados formales, ¿no? Y ya habíamos dicho que en el caso de las obligaciones formales, tanto los contribuyentes, bueno, los sujetos pasivos que se dividen en contribuyentes y en responsables, estos deben de cumplir con ciertas obligaciones que no están relacionadas con el pago de los tributos, pero que el objetivo es garantizar el pago de los tributos, del impuesto. Dice aquí, en realidad no solamente son impuestos, ¿no? Son tasas, contribuciones especiales, ¿no? Entonces, en estos casos, hablamos de una serie de obligaciones formales que están establecidas en la ley. Vaya, el artículo 85 establece que son obligados formales los contribuyentes responsables y demás sujetos que por disposición de la ley deben dar, hacer o no hacer algo encaminado a asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva, o sea, del pago del impuesto. Entonces, la primera obligación establecida es la del artículo 86, la obligación de inscribirse en el registro de contribuyentes e informar. Entonces me gustaría que me colaboraran con la lectura de los artículos. Alguien que me lea el artículo 86. Yo les estoy proyectando ahí la presentación. ¿Quién lo lee? Artículo 86. La Administración Tributaria llevará un registro de contribuyentes de los impuestos que administre según los sistemas y métodos que se estimen más adecuados. Deberán inscribirse en el registro los sujetos pasivos que, de conformidad a los supuestos. ¿Si lo puede subir, licenciado? No sé si soy yo, pero no puedo ver lo que está proyectando el licenciado. Yo creo que se salió, compañera. Ok, ya pues no puedo seguir leyendo, licenciado, tengo que reiniciar, volver a entrar otra vez. Sí, bueno, me salí de la reunión, creo que por error. Está, ¿cómo se llama? Está lloviendo y quizás eso fue lo que hizo que me saliera. Vaya, entonces, hágame el favor de seguir leyendo Pero no sé si fue por lo que se salió que no se está proyectando nada. Bueno, yo no veo proyectado nada, licenciado. va, permítame, quiero ver aquí. No sale el código. Permítame, voy a ver si quizás, vamos a ver. Compartir pantalla. Hoy sí. Sí, ahora sí se mira. Vaya, entonces Artículo 86. La Administración Tributaria llevará un registro de contribuyentes de los impuestos que administran según los sistemas y métodos que se estimen más adecuados. Deberán inscribirse en el registro los sujetos pasivos que, de conformidad a los supuestos establecidos en este código o en las leyes tributarias respectivas, resulten obligados al pago de los diferentes impuestos administrados por la Administración Tributaria, incluyendo los exportadores e importadores habituales. El plazo para inscribirse será dentro de los 15 días siguientes a la fecha de iniciación de las actividades. Las personas jurídicas, fideicomisos, sucesiones y los entes colectivos sin personalidad jurídica están sujetos a las obligaciones establecidas en el inciso precedente desde la fecha de
su constitución, desde su surgimiento, apertura o establecimiento, según sea el caso. No estarán obligados a inscribirse en el registro los sujetos excluidos como contribuyentes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, a menos que hagan uso de la opción para asumir la calidad de contribuyentes que establece el artículo 30 de la referida ley. Los contribuyentes deberán informar a la Administración Tributaria todo cambio que ocurra, los datos básicos proporcionados en el registro dentro de los 5 días hábiles siguientes de realizado el cambio. En el caso de disolución, liquidación, fusión, transformación y cualquier modificación de la sociedad, esta o el liquidador en su caso deberán dar aviso a la Administración Tributaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha que ocurra cualquier de los casos previstos, acompañado de la documentación correspondiente. Toda modificación de acuerdo de la unión de personas o de sociedades de hecho originado por cambios de sus integrantes, representantes, aportes o participaciones deberán informarse a la Administración Tributaria dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la modificación, mediante formulario bajo las especificaciones técnicas que establece la Administración Tributaria, adjuntando la copia certificada por notario de la modificación de la escritura pública o del documento en que consta el acuerdo. En el mismo plazo y de igual forma deberán informar de la finalización del acuerdo de unión de personas o de su sociedad de hecho. Inciso 9. En el agrupamiento creo que lo subió todo. El agrupamiento de sujetos pasivos o que se refiere al artículo 20 de la Ley de Impuesto de la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios y artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al momento de inscribirse ante la Administración Tributaria deberá identificarse con la denominación que dispongan sus asociados, partícipes o integrantes, identificando además su naturaleza, de hecho, el nombre de su representante, asociados, partícipes e integrantes, así como el monto de sus aportes o participaciones, adjuntando el formulario de inscripción, el documento en el cual consta el acuerdo del agrupamiento. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será sancionado conforme al artículo 235 de este Código. La excesión del ente jurídico y la determinación del agrupamiento de los sujetos pasivos, independientemente de su calificación jurídica, denominación o las circunstancias de su excesión o determinación, no extingue las obligaciones tributarias pendientes de pago. En este caso, se aplicará lo dispuesto en el título segundo, capítulo 3, sección 4 de este Código. Bueno, gracias. Sí que he cansado de leer estas disposiciones, ¿verdad? Vaya, miren, acá vamos a ver, nos vamos a ubicar en el inciso. Bueno, ya les expliqué, las personas jurídicas son aquellas personas que nacen por escritura pública, ¿verdad? Las sociedades, las asociaciones, las cooperativas, esas son personas jurídicas. Diferente a la persona natural, ¿verdad? Que, bueno, el documento que da fe de su existencia es la partida de nacimiento, ¿verdad? Bueno, los fideicomisos ya les he explicado que es una figura jurídica por medio de la cual una persona deja un patrimonio para que sea administrado por un banco en beneficio de un tercero. Entonces aquí está el fiduciario, que es el banco, el fideicomisario y el fideicomitente, que es el beneficiario. Entonces, la sucesión es otra figura jurídica que la ley la asemeja como contribuyente desde el momento en que la persona dueña de un patrimonio fallece. En ese momento se abre la sucesión. Se abre la sucesión y esta se cierra hasta que los herederos aceptan herencia. Pero mientras nadie ha aceptado herencia, el responsable del pago de los tributos es la figura jurídica sucesión. Siempre nombran un representante. Bueno, los entes colectivos sin personalidad jurídica, pues aquí las leyes tributarias, el Código Tributario establece las sociedades de hecho, las sociedades irregulares,
la unión de personas, ¿verdad? Vaya, luego dice que no estarán obligados a inscribirse en el registro los excluidos como contribuyentes, de acuerdo al artículo 28 de la ley de IVA. Y en el artículo 28 de la ley IVA se establece que se deben inscribir en el registro las personas o los contribuyentes con ventas superiores a 50.000 colones al año y las personas que tengan activos superiores a 20.000. Sí, yo creo que esto ya lo habíamos visto. Entonces, la disolución, liquidación, fusión y transformación y cualquier modificación de la sociedad. ¿Qué es la disolución? ¿Qué es una disolución de una sociedad? ¿Saben ustedes qué es una disolución? Pregunto. Buenas Ajá. tardes, licenciado. Yo creería que disolver una sociedad es prácticamente borrarla, ¿verdad? Eliminarla, no sé si me equivoco. Que deje de existir, por ejemplo. Sí, ese es el objetivo de la disolución, pero no es por medio de la disolución que se liquida o muere una sociedad, por decirlo así, sino que la disolución es el primer acto. Es un acto por medio del cual la Junta Directiva acuerda suspender las actividades de la sociedad, sus operaciones mercantiles, con el fin de entrar al proceso de liquidación. Es decir, que mediante la disolución la sociedad todavía existe y no todavía tiene vida jurídica, pero es el primer paso para liquidarse. Luego con la liquidación es el siguiente paso. La liquidación es un proceso por medio del cual es un procedimiento que tiene varias etapas, por medio del cual la sociedad pues entra en un proceso en el cual se liquidan todos sus bienes, sus activos, se pagan las deudas a los deudores y al final que se liquidan todos los bienes, se nombra un liquidador y este es el responsable del pago de los tributos, porque por eso es que está acá, ¿verdad? Y al final que se liquida, pues muere la sociedad, ¿verdad? O termina sus operaciones mercantiles. La fusión, bueno, esta se puede dar por dos modalidades. Por unión de dos o más sociedades que deciden unirse y crean un nuevo ente jurídico, o por absorción. La absorción es cuando una sociedad absorbe a dos o más sociedades, ¿verdad? Y se crea un nuevo ente jurídico. Entonces, con la fusión se crea una sociedad nueva, ya sea como consecuencia de la unión entre dos o más sociedades o como consecuencia de una absorción. Y la transformación, esta se da cuando se cambia el tipo de sociedad. Por ejemplo, una sociedad anónima puede pasar a ser sociedad de personas, una sociedad colectiva, o viceversa. Entonces, esa es la transformación. Entonces, las uniones de personas, ya hemos platicado sobre esto de las uniones de personas, que son asociaciones que se dan ya sea entre personas jurídicas o particulares para un fin específico. Lo hacen mediante escritura pública y generalmente es para participar en licitaciones, ¿verdad? Y sumando esfuerzos para poder competir en mejores condiciones y luego si ganan la licitación, pues van a ser los responsables ante el fisco, ¿no? Por esos servicios o esos bienes que transfieren, ¿verdad? Entonces,
estas se asocian para un fin específico. O sea que tiene un plazo de vigencia, que es el plazo que dura el negocio. Bueno, en el artículo 235 se establecen las sanciones por no inscribirse, ¿verdad? Por no inscribirse en el registro. Y yo creo que aquí lo tengo, vamos a ver, el 235 del Código Tributario, y constituye incumplimientos con relación a la obligación de inscribirse en el registro de contribuyentes, no inscribirse en el registro, multa de 3 salarios mínimos, no comunicar dentro del plazo establecido, en el inciso quinto, el cambio de cualquier dato del registro, multa de 2 salarios mínimos. Bueno, son varias sanciones. Suministrar información errónea, multa de 2 salarios mínimos, obtener un mismo contribuyente inscrito 2 o más números de inscripción, multa de 4 salarios mínimos. Entonces, vemos que una de las obligaciones de los sujetos pasivos es inscribirse en el registro de contribuyentes, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en las leyes tributarias para inscribirse, ¿verdad? Y existen también sanciones para los sujetos pasivos para los contribuyentes que no se inscriben. ¿Cuáles son los datos básicos del registro? Aquí los menciona el artículo 87, nombre, denominación o razón social del contribuyente, nombre comercial o los establecimientos, porque hay empresas que tienen sucursales en todo el país, ¿verdad? Y si ustedes ven los documentos que emiten en el reverso del documento, ahí está el detalle de todas las sucursales, ¿verdad? El número de identificación tributaria y el número de registro de contribuyente en el caso de IVA. La actividad económica es importante porque a la administración tributaria le interesa saber cuáles son los negocios que realiza el contribuyente, ¿no? La dirección para recibir notificaciones, nombre de representante legal o apoderado y dirección de la casa matriz, establecimiento y bodega. El representante legal se da más que todo en caso de sociedades, también en el caso de los menores, ¿verdad? Los menores de edad que se dedican al comercio. Hay menores que se dedican al comercio y están habilitados para ejercer el comercio. Y los apoderados son aquellas personas que mediante un poder ejercen un mandato que le ha sido conferido por el contribuyente. Dirección de casa matriz, establecimientos, bodega. También deben acreditar, en el artículo 88 se establece la obligación de acreditar la inscripción. Bueno, ¿y cómo se acredita? Con el número de identificación tributaria y con el número de registro de contribuyente o NRC. Cuando no se inscribe el contribuyente cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley, en el artículo 86 habla de 15 días, ¿verdad? 15 días. Y bueno, entonces la administración tributaria lo inscribe de oficio. A veces se dan planes de fiscalización de obligaciones formales y sustantivas. Bueno, hoy no sé si se dan, pero cuando yo trabajé en la administración tributaria sí se daban, ¿verdad? Que llevaban los auditores a verificar el cumplimiento de obligaciones formales y sustantivas cuadra por cuadra, negocio por negocio, o en zonas específicas. Y a veces uno se encontraba ahí con establecimientos que tenían más de, bueno, 20.000 colones en activo, ¿verdad? Y entonces se inscribían de oficio. Ahora, en la sección tercera se establece lugar para recibir notificaciones. Esto es importante, obligación de señalar lugar, actualizar dirección e informar cambio de dirección para recibir notificaciones. Esto es importante para la administración tributaria, ¿verdad? Porque en la dirección señalada en el registro que ha señalado el contribuyente, esa dirección es la que ocupa la administración tributaria para notificar
al contribuyente cualquier actuación de tipo administrativo. Entonces, el contribuyente está obligado a informar cualquier cambio en el registro de la dirección, ¿verdad? Y también se establecen sanciones, porque a la administración tributaria le interesa saber dónde se encuentra ubicado el contribuyente para, bueno, ya sea que para notificarle algún acto administrativo que haya emitido la administración o para fiscalizar a ese contribuyente, o sea, para tener un control de ese contribuyente. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 90. Yo, licenciado, Bueno. todo sujeto pasivo está obligado a fijar dentro del territorio de la República para todo efecto tributario en el acto del registro por medio del formulario respectivo lugar para recibir notificaciones, el que en ningún caso podrá ser un apartado postal. Los sujetos pasivos se encuentran obligados a actualizar la información correspondiente a su dirección para recibir notificaciones los primeros 10 días hábiles de cada año por medio del formulario respectivo, que deberá presentarse en dicho plazo a la administración tributaria. De no actualizar la citada información, se tendrá como lugar válido para recibir notificaciones el que se encuentre en los registros de la administración tributaria informado de conformidad a las reglas del presente artículo. Los sujetos pasivos también se encuentran obligados a informar cualquier cambio en el lugar para recibir notificaciones mediante el formulario correspondiente dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes de suscitado el cambio. El formulario en el que se informa la dirección para recibir notificaciones, la actualización de esta o cualquier cambio a la misma, deberá ser firmado únicamente por el sujeto pasivo en caso de ser persona natural, por el representante legal apoderado, debidamente acreditado y facultado para tal efecto cuando se trate de personas jurídicas, sucesiones, fideicomisos o entes colectivos con personas jurídicas y por cualquiera de los socios o administradores. Cuando se refiere a ente colectivo o asociación de sujetos pasivos sin personalidad jurídica, debiendo anexar la documentación mediante la cual compruebe la calidad respectiva de dirección señalada para recibir notificaciones por los sujetos pasivos, la actualización de esta o cambios a la misma, informados por un medio y forma distinta a la enunciada en los incisos anteriores, no surtirá ningún efecto legal ante la administración tributaria, pero ésta podrá prevenir al sujeto pasivo para que la señale por el medio o de la forma idónea. De no cumplir la prevención, se considera subsistente la dirección anterior mientras su cambio no sea comunicado a la administración tributaria por el medio y forma establecida en los incisos precedentes. Pero a la vez la actuación se podrá comunicar al sujeto pasivo en lugar señalado, actualizado o nuevo, que ha sido informado por un medio y forma distinta a los requisitos legales establecidos. En aquel caso que la administración tributaria haya notificado la iniciación de una fiscalización o haya iniciado el procedimiento de cobro administrativo, el sujeto pasivo deberá mantener el lugar señalado para recibir notificaciones hasta dicha administración, en el caso de la fiscalización notifique la resolución de tasación de impuestos o de imposición de multas, y en el caso del procedimiento de cobranza administrativa, hasta que dicha trámite concluya, salvo que exista cambios efectivos de domicilio. El cambio efectivo de lugar para recibir notificaciones lo deberá informar el sujeto pasivo por medio del respectivo formulario dentro de los 5 días hábiles del suscitado del cambio, debido ser firmado de la forma prescrita en el inciso 4 de este artículo, agregando a dicho formulario escrito en el que exprese las razones del cambio y la prueba que demuestre el mismo.
cuando el sujeto pasivo designe apoderado para que lo represente en el procedimiento de fiscalización, de audiencia y apertura a prueba o en el cobro, deberá informarlo a la administración tributaria por medio de escrito. Posteriormente a la designación regulada en el inciso anterior, el apoderado deberá presentar escrito ante dicha oficina mostrándose parte debida en el mismo acto, señalar lugar para recibir notificación, adjuntando el escrito de mérito, poder judicial o administrativo, ambos con cláusulas especiales, en el que conste de manera específica las facultades para actuar que se le confiesen, entre las cuales deben señalarse la de recibir notificaciones. El lugar señalado para recibir notificaciones informado por el apoderado será válido hasta que el sujeto pasivo informe que ha operado la terminación del mandato de conformidad a las reglas del derecho común. El apoderado no podrá cambiar lugar señalado para recibir notificaciones salvo cuando se deba a cambio efectivo de dirección, caso en el cual deberá cumplir con las mismas exigencias previstas en ese artículo para el sujeto pasivo, de no cumplir con las obligaciones de señalar lugar para recibir notificaciones o no informar el cambio suscitado o el lugar señalado en inexistente, se efectuarán las notificaciones respectivas al sujeto pasivo en el lugar señalado por este, observando las reglas de las notificaciones que correspondan al mismo. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que no se encuentren inscritos como contribuyente del impuesto a la transacción de bienes inmuebles y a la prestación de servicios, y los contribuyentes del mismo sobre las transferencias de bienes raíces deberán informar el lugar para recibir notificaciones en la declaración que presente del correspondiente impuesto. El cambio de la dirección para recibir notificaciones que consta en dicha declaración deberán ser informados por tales contribuyentes por el mismo medio del formulario establecido para tal efecto dentro del plazo de 5 días siguientes de suscripción de suscitado el cambio. El señalamiento del lugar para recibir notificaciones por medio de la declaración respectiva realizada por los contribuyentes del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces no los libera de las obligaciones de informe y actualizar la dirección para recibir notificaciones, así como el cambio de la misma por medio del formulario respectivo, cuando sea contribuyente de otro impuesto interno. Cuando los sujetos pasivos comisión personal para recibir notificaciones deberán expresarlo por escrito a la administración tributaria, señalados los actos administrativos de los cuales deben recibir notificaciones, el lugar en el que se pueda ser notificado por el sujeto pasivo. Caso contrario, no será válido la dirección señalada para tal efecto, debiendo efectuarse la notificación al sujeto pasivo. La administración tributaria deberá llevar un registro de la dirección para recibir notificaciones de los sujetos pasivos y sus apoderados. El sujeto pasivo o el apoderado que salga del país conservará la dirección que conste con el registro de la administración tributaria. Los sujetos pasivos deberán informar su dirección electrónica para recibir notificaciones, su autorización o cualquier modificación de ella. De la misma forma o por medio de registro de direcciones electrónicas de la administración tributaria en los plazos previstos en este artículo a efecto de recibir notificaciones de las autorizaciones que este código permita notificar por medios electrónicos. Tiene apagado el micrófono, licenciado. Bueno, aquí nos toca aprender a leer, ¿verdad? Sí. Estos artículos son exageradamente largos, pero bueno, hay que leer, vamos a tratar de leer algunos, otros solo los vamos a explicar porque si no se pierde mucho tiempo en la clase, pero acá lo importante de lo que está leído es que en este artículo se establece como obligación formal inscribirse en el registro que lleva la administración tributaria. Y entonces, bueno, señalar... Disculpe, está grabando la clase.
Sí, se está grabando, no se ve. Sí se está grabando. Si yo veo que se está grabando, tiene un puntito rojo ahí. Vamos a verificar bien, no vaya a ser, ¿verdad? Sí está grabándose la clase. No sé si me lo confirman otras personas, porque sí sería lamentable Sí, que no se Abilis, grabe. gracias. Vaya, Sí perfecto. se ve. Vaya, perfecto. Entonces estamos ahí, ¿verdad? Vaya, entonces, decíamos que aquí se establece la obligación de actualizar la dirección e informar el cambio de dirección para recibir notificaciones. Y yo les decía que a la administración tributaria le interesa saber dónde se encuentra ubicado el contribuyente, dónde se encuentra la dirección en donde puedan llegar las autoridades de la administración tributaria o los auditores cuando se trate de notificarles alguna actuación. Y entonces se establece la obligación del contribuyente de informar los primeros 10 días hábiles de cada año por medio del formulario respectivo, dice la dirección para recibir notificaciones. Y cualquier cambio en esa dirección se debe realizar dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores a suscitado el cambio. Y entonces se debe hacer por escrito y se establece también que cuando la administración tributaria cuando la persona, el contribuyente, no realice el cambio de dirección en los formularios establecidos o en los mecanismos establecidos, porque actualmente, como ustedes podrán constatar en la página de Hacienda, todo esto se hace en línea. Antes que se entregaban formularios, hoy con esto de la pandemia vino a que básicamente todas las transacciones, todas las operaciones que realizan los contribuyentes se hacen en línea. Es bueno y es malo. Es bueno porque se agilizan los procedimientos, ¿no? Malo porque cuando se va la luz o se caen las redes, ¿verdad? Es un problema, y sobre todo cuando es el último día para presentar la declaración de renta o para presentar la declaración de IVA. Entonces, como verán, para la administración tributaria esta obligación de señalar lugar para recibir notificaciones es muy seria y lo hace para efectos de tener un control directo de los contribuyentes. Pero lo que les quería comentar es esto, que establece la administración tributaria, bueno, establece el código tributario, que si el contribuyente no señala el lugar para recibir notificaciones en los formularios establecidos por la administración o en los mecanismos que éste establezca, dice que se va a tomar como que no ha sido informado y se va a tener como lugar para recibir notificaciones la que consta en los registros de la administración. Pero cuando se trate de notificar un acto en el cual, por ejemplo, una fiscalización o una resolución, dice que sí se va a tomar en cuenta la nueva dirección. Es contradictorio, porque también la administración tributaria debe respetar los principios que están establecidos al inicio del Código Tributario, ¿verdad? Es decir, no debe de respetar el principio de proporcionalidad, el principio de celeridad, el de economía, el de eficacia, ¿verdad? Es decir, no debe de solo actuar o tomar decisiones en aquello que le beneficie a la administración y en lo que no le beneficie, no, ¿verdad? Porque la verdad es que los contribuyentes tienen derechos establecidos en el código, sobre todo en el artículo 6, si no me recuerdo, 13, el artículo 3, y en el 4 están los derechos de los contribuyentes. Entonces, esta norma se contradice, ¿verdad? Se contradice porque si ya le informó un lugar para recibir notificaciones y solo porque no lo hizo en los formularios o
o en el mecanismo que la administración dice, no lo va a sancionar, pues si lo sanciona seguramente se le va a caer el caso, porque la administración ya tuvo conocimiento de la nueva dirección, y tanto es así que dice que sí se tomará en cuenta para actuaciones de la administración tributaria. Vaya, entonces esta es la primera obligación, ¿verdad? Tenemos también la sección cuarta, que son las declaraciones tributarias. En primer lugar, la declaración tributaria se hace bajo fe de juramento, es decir, los datos consignados en la declaración, en las declaraciones tributarias, se consideran, hacen plena prueba, hacen fe, se consideran que se han hecho bajo fe de juramento, y por eso el contribuyente debe de firmar ese documento. Y entonces, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración? Todos aquellos sujetos que se encuentran inscritos como contribuyentes, ¿no? Y estamos hablando acá dependiendo de los tipos de impuestos, pues. Tenemos la declaración de renta que se presenta una vez al año, los primeros 4 meses del siguiente año después de finalizado el ejercicio fiscal, ¿no? Tenemos la declaración de IVA, pago a cuenta, retenciones, que esas declaraciones son mensuales, se presentan los primeros 10 días hábiles de finalizado el mes calendario. Y tenemos también las declaraciones que son declaraciones que se presentan por cada acto que se realice. Por ejemplo, el caso del impuesto de transferencia de bienes raíces. Se efectúa una compraventa de un inmueble, en ese momento hay que presentar la declaración dentro de los 60 días de realizada la transacción, ¿verdad? Entonces, les decía que la declaración, además de ser una obligación formal, es una obligación sustantiva cuando existe impuesto por pagar, ¿verdad? Y entonces aquí señala quiénes están obligados a presentar la declaración, y también se habla de la declaración de bienes inmuebles. Fíjense que este inciso aquí se establece, y se los estoy marcando, fue una reforma que le hicieron a esta ley, y inicialmente se llamaba declaración patrimonial, así se llamaba, pero lo reformaron y le dejaron declaración de bienes inmuebles. En realidad el único objeto de esto es llevar un control, ¿verdad? Un control de los bienes que tiene un contribuyente, una persona, para efectos de establecer su capacidad contributiva. Y la administración tributaria lo que hace es cruzar esa información con las declaraciones que ha presentado el sujeto pasivo y, bueno, presumir ingresos o rentas omitidas, ¿verdad? O ingresos omitidos. Va a depender del tipo de vida que tiene el contribuyente, de los bienes que posea, y al contratarlo con lo que declara, ¿verdad? En IVA, en renta, ahí la administración tributaria puede usar, con base a indicios o presunciones, establecer la capacidad contributiva de esta persona. Dice este inciso, adicionalmente a las obligaciones anteriores, las personas naturales sujetas a los tributos internos deberán elaborar una declaración de bienes inmuebles, la cual deberá presentarse anexa a la declaración de impuestos sobre la renta. Debe ir anexa a la declaración de impuestos sobre la renta. Aquí hubo mucho temor, ¿verdad? Al momento, primero le habían puesto declaración patrimonial y era más fuerte la disposición en cuanto al control, pero pues les dio miedo en la Asamblea Legislativa y lo modificaron, ¿no? Y se cuestionaba sobre todo el hecho de que podía existir fuga de información en el Ministerio de Hacienda, y por la cuestión de la delincuencia,
que se iban a dar cuenta cuánto tenía una persona y eso podía generarle problemas. Aquí se establece quienes se excluyen de presentar la declaración de inmuebles. Quienes obtengan rentas iguales o inferiores a 362 salarios mínimos mensuales en el ejercicio o periodo de imposición. ¿Cuánto será 362 salarios mínimos? Multiplícalo por 365, que es el actual salario mínimo, y cuando hablamos aquí de salarios mínimos, hablamos de salario mínimo del sector comercio. Tal vez alguien me hace el favor de multiplicar y me dice cuánto es. Y luego tenemos que, este es un requisito, que tengan el dominio de inmuebles con valores iguales o inferiores a 1.446 salarios mínimos mensuales. Estas son las personas que no están obligadas, ¿no? Que no tengan dominio de inmuebles. Entonces, la declaración de bienes inmuebles deberá incluir las obligaciones o deudas relacionadas a los mismos del ejercicio periodo de imposición correspondiente a la declaración de impuestos sobre la renta que acompaña. Los valores de los bienes inmuebles se consignarán al valor de adquisición y el de las deudas se consignarán al valor del respectivo instrumento, menos las amortizaciones o pagos efectuados. Como los contribuyentes cuando adquieren inmuebles lo hacen al crédito, ¿verdad? Entonces, también es importante para efectos de justicia tributaria también que se incluya las deudas relacionadas con esos bienes, esos inmuebles, ¿no? Y el valor de adquisición y el de las deudas se considerará el valor del respectivo instrumento menos las amortizaciones. Entonces, pues acá se establece los requisitos que va a establecer la administración tributaria para el caso de las declaraciones. Establece quiénes están obligados a presentarla y son los sujetos pasivos, los contribuyentes, las personas que realizan el hecho generador establecido en la ley y que se encuentran inscritos en el registro de contribuyentes, ya sea en IVA, renta, y que realizan hechos generadores, actividades mercantiles, ¿verdad? Y también están obligados a aquellas personas, además, a agregar la declaración de bienes inmuebles que posee el contribuyente cuando se encuentran en los rangos establecidos en la misma disposición legal. El artículo 92, ¿quién me lo lee? ¿Se escucha? Sí. Ok. Artículo 92. Las declaraciones tributarias se presentarán... Perdón, inicie con el acápite. Es lo que está arribita. Utilización de formularios u otros medios tecnológicos para declarar. Artículo 92. Las declaraciones tributarias se presentarán en los formularios que disponga la Administración Tributaria. La Administración Tributaria podrá autorizar mediante resolución la presentación de declaraciones mediante redes de comunicación electrónicas, tales como Internet, medios magnéticos u otros medios de transmisión de datos, como correos electrónicos, siempre que éstas posean todos los registros contenidos en los formularios proporcionados por la Administración Tributaria para tal fin. El reglamento de este código establecerá las especificaciones de seguridad que deberán cumplir para garantizar la exactitud de la información contenida en ellas. Para los efectos del presente artículo, la Administración Tributaria podrá contratar con sus empresas públicas o privadas la elaboración o distribución de los formularios. Vaya. Carácter de... Sí, hasta ahí, 92. Vaya, gracias. Actualmente las declaraciones se hacen por la vía electrónica, ¿verdad? Ustedes ven que hace algunos años
hace poco tiempo. El último día de la declaración de renta se llenaba en el Ministerio de Hacienda y un montón de gente, ¿verdad? Incluso ahí en los alrededores del Ministerio de Hacienda hay gente, ¿verdad?, que le dice, le hago su declaración, le hago su declaración. Entonces, pero actualmente las declaraciones se presentan por la vía electrónica y en cierta medida pues eso ha contribuido a administrar, a agilizar los trámites, ¿no? Los trámites se agilizan y entonces es bueno para el contribuyente, para el sujeto pasivo. Y entonces el inciso segundo es el que actualmente se está aplicando, porque todos los formularios, todas las declaraciones se hacen en línea, incluso la ganancia de capital. Entonces, pues ahí sí hemos avanzado. El problema es cuando se caen las redes, ¿verdad? Ahí sí nos fregamos. El carácter de la información contenida en las declaraciones tributarias, artículo 93. La información contenida en las declaraciones tributarias tendrá para todos los efectos el carácter de declaración jurada. Era lo que les decía. Sea que se presente en documento físico, magnético o por cualquier otro medio autorizado por la administración tributaria. Es decir, por eso es que la administración tributaria, cuando el contribuyente declara incorrectamente, le aplica una sanción, porque esa declaración se entiende presentada bajo fe de juramento y tiene ese carácter, ese formulario. Y los datos incorrectos en ese formulario o en esa declaración generan una sanción. La ley establece que se sanciona. Lugares y plazos de presentación de las declaraciones tributarias. Las declaraciones tributarias deberán presentarse en los lugares y plazos establecidos en las leyes tributarias respectivas. La administración tributaria podrá disponer la recepción de las mismas a través de otras entidades públicas o privadas, incluidas las instituciones bancarias. Es cuando se da esto de, más que todo en caso de los asalariados, ¿verdad?, que les sale a devolver, ¿verdad? Entonces, en la cuenta, en el banco donde tienen sus cuentas, ahí pues les devuelven. Pero como uno hace la declaración, la hace en línea, y ahí debe señalar el banco donde le van a depositar los fondos. O también se da la posibilidad de que usted vaya directamente al banco a cobrar el cheque, ¿verdad? En el artículo 95 se establece cuál es el contenido de las declaraciones, ¿no? Nombre, denominación o razón social del declarante, así como el número de identificación tributaria, el número de registro de contribuyentes en caso de IVA, NRC, la actividad económica, número de teléfono, de fax, ejercicio de imposición o periodo al que corresponde la declaración, porque las declaraciones, bueno, la de renta comprende un ejercicio fiscal de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La de IVA, pago a cuenta, retenciones, esas comprenden periodos mensuales, ¿verdad? Son periodos mensuales, igual los impuestos específicos y ad valorem, son periodos mensuales. Y la declaración de impuesto de transferencia sobre bienes raíces, esa se presenta cada vez que se hace una compraventa de un inmueble, ¿verdad?, dentro de los 60 días, ¿no? La dirección del declarante, el detalle de las operaciones realizadas según lo requieren los formularios suministrados por la administración tributaria, las cifras en valores enteros los pide, ¿verdad? Así los pide, ¿verdad? La firma del declarante o en su caso el representante legal o apoderado. Bueno, cuando es en línea, como usted ingresa con una clave, ¿verdad? Eso es el equivalente a una firma. Para la administración tributaria tenemos también la ley de firma electrónica, pero acá en esta materia pues uno ingresa con su clave al sistema
y ahí le salen desplegados toda su información. Y entonces usted envía la declaración por medios electrónicos. La firma electrónica, hay una ley especial que regula lo de la firma electrónica y básicamente son dos llaves, le llaman, dos claves que le dan, que al combinarlas, eso se asemeja a una firma electrónica. En materia aduanera, fue la primera vez aquí en el país que se dio la regulación de la firma electrónica en la ley de simplificación aduanera, muchos años antes de que existiera la ley de firma electrónica. Pero actualmente existe la ley de firma electrónica y básicamente establece lo mismo que establecía en cuanto a la forma de firmar. O sea, es que en realidad no es que usted firma, sino que es una clave. Es una combinación de dos claves que hace y eso se asemeja a firma electrónica. Entonces se regula básicamente lo mismo que establece la ley de simplificación aduanera. Luego tenemos la consolidación en las declaraciones tributarias. El artículo 96, cuando los sujetos pasivos posean sucursales, establecimientos o agencias que conformen junto a la casa matriz una sola entidad o persona jurídica, deberán presentar una sola declaración tributaria y conformar los datos en forma consolidada, sin perjuicio de que la administración tributaria pueda solicitar la información desagregada por agencias sucursales, establecimientos o centros de costos. Y es que en realidad cuando usted elabora una declaración, es la declaración de un contribuyente. Obviamente que debe ser consolidada, ¿verdad? Por ejemplo, la declaración de super selectos. Imagínense la declaración de super selectos que tiene sucursales o establecimientos en todo el territorio nacional. Pero ellos deben de presentar una declaración consolidada porque quien está declarando es el sujeto pasivo, que ahí es ASADCB. Igual, una persona natural que tenga varios establecimientos debe ser una sola declaración de impuestos, porque la declaración es de las operaciones que ha realizado en un periodo determinado el contribuyente. En el artículo 97 se hace referencia a las declaraciones por periodo mensual. El periodo de declaración de los tributos internos que las respectivas leyes tributarias establezcan como mensual comprenderá desde el primero hasta el último día del mes calendario correspondiente. Y el pago se hace en los primeros 10 días hábiles. Entonces estamos hablando de IVA, pago a cuenta, retenciones, impuestos específicos y ad valorem. Ahora bien, en el caso de las importaciones, cada vez que se da una importación, es en la declaración de mercancías que se presenta ante la aduana y por medios electrónicos también, por vía electrónica. En la aduana nada es en físico desde hace muchos años. Incluso la aduana implementó la declaración electrónica mucho antes que la DGI. Entonces, ahí se paga el impuesto IVA de importación, ¿verdad? O sea, cada vez que hay una importación, se paga el impuesto IVA de importación y se declara en la declaración de mercancías, en la DM, ¿verdad? Ahí se paga, ¿verdad? Cuando son importaciones definitivas del impuesto de las mercancías, ¿no? Declaraciones que se tienen por no presentadas. El artículo 99 establece que las declaraciones tributarias originales o modificatorias que fueran presentadas con posterioridad a la fecha de notificación del auto que ordene la fiscalización se considerarán como no presentadas, salvo cuando se presenten en el procedimiento de fiscalización voluntariamente para pagar impuestos, retenciones o percepciones o disminuir el saldo a favor o se presenten con ese mismo propósito en el procedimiento de audiencia y apertura de pruebas ante requerimientos de la administración tributaria. En ambos casos de ocurrir la subsanación de los incumplimientos, le será aplicable a las sanciones respectivas la atenuante establecida en el numeral 2 del artículo 161, que se le disminuye en un 30% el pago del impuesto
acá estos casos se dan cuando hay una fiscalización en marcha por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, que hay un grupo de auditores que están fiscalizando y entonces los contribuyentes pues se dan cuenta de algunos errores que han cometido y presentan las declaraciones. Pero aquí, según esta disposición, se tienen por no presentadas. ¿Y por qué sucede esto? Porque como están haciendo una liquidación de oficio, es al finalizar la liquidación de oficio, cuando termine la fiscalización, es que van a determinar la real situación tributaria del contribuyente. Van a establecer los auditores si le debe al fisco impuestos complementarios dejados de pagar o no. Entonces puede suceder que las declaraciones que presentó cuando ya se había notificado el auto de designación, que es el auto por medio del cual, es un documento por medio del cual, firmado por el director general de impuestos internos o el subdirector, por medio del cual se autoriza o se le informa al contribuyente que la persona X es auditor del Ministerio de Hacienda y está facultado para fiscalizar las operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 del impuesto sobre la renta, por ejemplo. O los periodos tributarios mensuales de enero a diciembre del impuesto IVA. Entonces, el auditor comienza a recabar la información, hace los cálculos respectivos y establece al final en el informe el impuesto complementario dejado de pagar o si es devolución que le toca al contribuyente o establece su real situación tributaria. Entonces, por eso es que sucede que si el contribuyente presenta declaraciones y al final de la fiscalización se establece que hay que no coinciden los datos, pues por eso es que la administración no le da validez, sin perjuicio del derecho de audiencia que tiene el contribuyente y el derecho que tiene de presentar pruebas, ¿verdad? Para garantizar su derecho de defensa. Porque eso también, ¿verdad? Puede suceder que el contribuyente sí tiene razón. Y entonces, y la administración pues le lleva el proceso a audiencia de apertura de pruebas, liquida el impuesto y no toma en cuenta los argumentos del contribuyente ni las pruebas. Entonces le tocará al contribuyente interponer el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación de los Impuestos Internos y de Aduana. Luego acá habla de las declaraciones tributarias modificatorias, o sea, las que se modifican, ¿verdad? En cuanto a los plazos de presentación, las declaraciones tributarias se considerarán definitivas, pero pueden ser modificadas en cualquier tiempo y circunstancia para aumentar el impuesto o disminuir el excedente o remanente a favor del contribuyente. Lo anterior sin perjuicio del derecho de fiscalización que compete a la administración tributaria y de la aplicación de las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones legales contenidas en el Código. En lo que respecta al plazo de presentación, las declaraciones tributarias que modifiquen saldos a favor del contribuyente se regirán por los plazos establecidos en el Código para las devoluciones o reintegros, o sea, 2 años. 2 años tiene el contribuyente. Eso está en el artículo 212 y 213 del Código Tributario. Ahí ustedes lo pueden relacionar. La administración tributaria podrá rectificar de oficio entre el plazo de la caducidad, que son 3 años cuando ha habido presentación de declaración y 5 cuando no hubo presentación, los errores de cálculos numéricos y otros evidentes que aparezcan del solo examen de las declaraciones y efectuar la liquidación del impuesto y el cobro coactivo correspondiente. Alguien que me ayude con el artículo 102, pero que me lea también en la capítera. Corrección de errores formales en declaraciones tributarias. Artículo 102. Habrá lugar a subsanar los errores a los requisitos a que se refiere el artículo 95 de este código por parte de los contribuyentes,
mediante la presentación de una declaración modificatoria ante la Administración Tributaria, cualquiera de sus dependencias o entidades autorizadas para recibirla, dentro del plazo de 2 años contados a partir del vencimiento del plazo para presentar la declaración, siempre que no se haya notificado el auto que ordena el inicio de la fiscalización o del correspondiente proceso sancionatorio. Entonces tiene 2 años. 2 años el contribuyente para subsanar cualquier error que contenga la declaración, y siempre y cuando no le han notificado el inicio de la fiscalización o el inicio del proceso sancionatorio, porque se va a tener como que no se presentó la declaración, sin perjuicio pero el contribuyente sí la puede presentar. Y lo que tiene que hacer la administración tributaria es tomarla en consideración al momento de liquidar el impuesto. Bueno, le sale $30,000 a pagar, pero modificó la declaración y pagó 25,000. Tiene que liquidar, ¿verdad? Entonces le quedan 5,000, le queda debiendo al fisco. O puede ser al revés, ¿verdad? Que según el auditor son $30,000 los que debe, y el contribuyente pagó 35,000. Entonces le va a tocar que devolverle a la administración tributaria. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una serie de disposiciones, ¿verdad? Pero vamos a ver si correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentar el saldo a favor. El artículo 104. El sujeto pasivo podrá presentar ante la administración tributaria declaración modificatoria en que disminuye el valor del impuesto a pagar o aumente su saldo a favor. El saldo a favor es cuando hay remanente, que pagó, que los gastos son superiores a los ingresos. Tal corrección deberá efectuarse dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, siempre que no se hubiera notificado el auto que ordena la fiscalización. La misma regla, 2 años, y siempre que no se le haya notificado el inicio de la fiscalización. Pero debe la administración tomar en cuenta esos valores, aunque la ley diga que no se tomarán en cuenta, se considerará como no presentada, pero al momento de liquidar sí debe de considerarlo, porque de lo contrario estaría vulnerando derechos al contribuyente, máximo si le sale impuesto a devolver. Para tener por presentadas las declaraciones modificatorias a que se refiere este artículo, se practicará verificación por medio de auditores de la administración tributaria para establecer la procedencia o no de tales modificatorias. En tanto no exista pronunciamiento favorable por parte de la administración tributaria sobre la procedencia, dichas declaraciones no surtirán efecto alguno. Entonces, cuando modifica, van a llegar a verificar auditores si el contribuyente efectuó en la debida forma o en forma correcta, efectuó los cálculos de la declaración. Pero el contribuyente la presentó, la puede presentar, ¿verdad? Sin perjuicio de que puedan la administración tributaria por medio de esos auditores establecer que lo hizo en forma incorrecta. Y máxime cuando se es impuesto a devolver, ¿verdad? Cuando las declaraciones modificatorias presenten saldos a favor, se suspenderá el cómputo del plazo de caducidad de la acción de devolución a que se refieren los artículos 212 y 213, o sea, los 2 años, ¿verdad? Durante el lapso que la administración tributaria practique las comprobaciones correspondientes. Es decir, que imagínense que usted tiene 2 años para solicitar la devolución. La solicita pasando 1 año, entonces, bueno, los auditores van a llegar y ahí se va a suspender el plazo, va a dejar de correr el plazo de la caducidad, mientras ellos establezcan si la declaración presentada es correcta o no. Bueno, correcciones que no modifican el valor a pagar ni el saldo a favor.
Artículo 105. Dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, el sujeto pasivo podrá corregir las declaraciones tributarias sin sanción alguna. Vean acá la situación, que el plazo de la caducidad son 3 años. Si el sujeto pasivo presentó la declaración. Entonces, pero la ley le da 2 años para que pueda modificar la declaración sin ningún tipo de sanción. Siempre que no modifique el valor a pagar o el saldo a favor que haya liquidado originalmente y que no se haya notificado el auto que ordena la fiscalización. Entonces aquí estamos hablando de errores que no inciden en el pago del tributo, ¿verdad? Vencidos los plazos concedidos por este código para presentar las declaraciones modificatorias correspondientes, estas se tendrán por definitivas y no podrán ser modificadas por los sujetos pasivos por ninguna circunstancia. Sí pueden ser modificadas, por supuesto. Lo que sucede es que como han pasado 2 años, imagínense, y 3 años tiene la administración tributaria para fiscalizar, pero sí tiene derecho el contribuyente a que se le devuelva las cantidades pagadas en exceso, siempre y cuando se establezca la veracidad, ¿verdad? Acá cuando hablamos de emplazamiento para presentar la declaración es cuando los sujetos pasivos se encuentran omisos. Un sujeto pasivo se encuentra omiso cuando se venció el plazo para presentar la declaración y no lo hizo. Y entonces en esos casos la administración, bueno, tiene el derecho o se reserva el derecho de emplazar a este contribuyente. Emplazar significa que por medio de requerimiento de escrito le dice, mire, usted no ha presentado la declaración de renta del ejercicio fiscal del 2020 y ya se venció el plazo según los registros que constan en la administración tributaria. Entonces se le señala, se le pide por favor, bueno, no por favor, se le solicita que presente la declaración. Y entonces, para que en el plazo de 10 días hábiles y perentorios, perentorio significa que una vez vencido el plazo, se extingue el derecho, se vence. Entonces, el contribuyente debe de efectuar el pago en ese plazo que le da la administración. Si no lo hace, pues se puede iniciar el proceso de liquidación oficiosa del tributo y la administración también puede iniciar el proceso sancionatorio, obviamente que siguiendo el debido proceso legal, ¿verdad? Y también se reserva el derecho de poder publicar aquellos sujetos que se encuentran omisos con el fisco en los medios de comunicación. Entonces, resulta que ya se han dado estos casos, firmas de auditoría famosas, por ejemplo, que están omisos, no han pagado los tributos y ellos andan orientando a los contribuyentes, supuestamente asesorándolos, ¿no? Entonces, hace algunos años se dio el caso de una firma de auditoría que famosa, de las principales, ¿verdad?, que tenemos aquí en el país, que no había pagado los tributos. Entonces la administración le dio un ultimátum, mire, si no me paga el sábado, el lunes aparece en los periódicos. Y para una firma de auditoría con cierto prestigio, pues que la señalen como deudora del fisco, pues lo más probable es que va a perder muchos clientes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que señala esta disposición, la facultad de emplazar. Emplazar significa de obligar al contribuyente, a requerirle al contribuyente a que efectúe el pago en un plazo determinado, y si no lo hace, bueno, se va a reservar el derecho a la administración de publicar esa información, ¿verdad?
La actuación anterior no inhibe a la administración tributaria para practicar la liquidación de oficio de impuestos, de acuerdo a lo que establece el artículo 183, ¿verdad? Luego, en la sección quinta se regula lo que son la emisión de documentos. Los documentos que los contribuyentes deben de emitir cuando realicen ventas o prestación de servicios. Estamos hablando del comprobante de crédito fiscal, las facturas, cuando se trasladan. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Creo que está generando un poco de interferencia. No sé, tal vez verifiquen ahí. Verifiquen. O no sé si quiere hacer alguna pregunta la persona que... bueno, la cuestión les decía que los contribuyentes están obligados a emitir documentos cuando realizan ventas o prestaciones de servicios o cuando trasladan los bienes de un lugar a otro. Entonces así tenemos los comprobantes de crédito fiscal, que son aquellos documentos que se emiten cuando se realizan operaciones o ventas o prestaciones de servicios entre contribuyentes del impuesto. Y también tenemos las facturas, que son documentos que se emiten cuando el contribuyente efectúa ventas o prestación de servicios a los consumidores finales, eso es que somos todos nosotros, los que no están inscritos en el registro de contribuyentes. También cuando existen traslados de bienes, ¿verdad?, de un lugar a otro, tenemos las notas de remisión, tenemos las notas de retención también, y esos documentos se encuentran regulados a partir del artículo 107 en adelante, y precisamente de eso se trata, ¿verdad?, que ustedes, el comprobante de liquidación, la nota de remisión, las notas de débito y crédito. Nota de débito es cuando se aumenta el impuesto. Nota de crédito cuando se disminuye el impuesto. El caso de las facturas, cuando se emiten tickets de caja, ¿verdad? Los comprobantes de retención. Bueno, también normas administrativas cuando se tienen máquinas registradoras, ¿no? También se establecen cuáles son los requisitos legales que debe de cumplir estos documentos. Ustedes en la tarea que tienen algunos grupos van a tener que explicarlo. El caso de la factura de venta simplificada, ¿verdad? Entonces, todos estos documentos van a tener que explicarlos, los tickets por máquinas registradoras. Ustedes ven que cuando llegan a un establecimiento comercial, a un súper, ven que tiene un cartel la máquina, y si ustedes se toman la molestia de leerlo, ahí se establece que la máquina está autorizada y está la firma del funcionario competente de la Dirección General de Impuestos Internos, ya sea el director general o cualquier funcionario que ha sido delegado. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen consultas o comentarios. Y sobre lo que hemos platicado en este día. Por el momento no, licenciado. Vaya, entonces, léanse las disposiciones. Una ¿Sí? pregunta, es decir que para lo de la tarea de investigación solo sería nada más el tema si se le ha puesto asignado como grupo, Sí. y solo estaría entregando lo que son mínimo 10 páginas por el avance. Mire, en el avance lo que me van a mostrar es
la documentación que tienen, los documentos que han investigado, y me van a decir cómo es que van a ustedes a realizar la investigación, cuáles son sus fuentes de información, qué es lo que han investigado a esa fecha, porque es el primer avance, ¿verdad? Yo les voy a hacer una rúbrica, pero obviamente que, pues sí, si ustedes, si no es así, no, a última hora van a estar haciendo el trabajo y ciertamente el trabajo, por ejemplo, de la recopilación de los documentos y la explicación es un trabajo que, pues sí, hay que esforzarse, ¿verdad? Entonces, vamos a, yo les voy a hacer una rúbrica para que ustedes se vayan orientando y voy a valorar esto de las 20 páginas, creo que les dije, o 30. Vamos a valorar eso porque veo que es una Al final investigación. son 30 páginas que usted pide para el Ajá. trabajo completo. Sí, 30 páginas son, ¿verdad? Ajá, vamos a verificar eso. Pero como les digo, el trabajo es al final del ciclo, pero tienen que entregar un avance, 2 avances, ¿verdad? Y entonces así será. Ajá. Bueno, entonces gracias pues. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Experiencia, feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, bendiciones a todos.